Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, nació en 1870. La ejecución de su hermano por conspirar contra el zar lo llevó al marxismo y a convertirse en una figura clave del futuro derrocamiento del régimen zarista. Lenin estudió Derecho, pero rápidamente abandonó su carrera para dedicarse a la política revolucionaria. En el exilio, escribió, organizó y dirigió el periódico Iskre, desde donde difundió sus ideas sobre el papel del partido en la revolución proletaria. En los debates del Partido Obrero Socialdemócrata, Lenin se enfrentó a los mencheviques y defendió una insurrección inmediata dirigida por revolucionarios profesionales. Su visión autoritaria del partido se consolidaría como base del régimen bolchevique. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Lenin vio una oportunidad histórica. Consideró el conflicto como una guerra imperialista y llamó a transformarla en una revolución mundial contra el capitalismo y los regímenes opresores. En 1917, la Revolución de Febrero acabó con el régimen zarista. Lenin, desde el exilio, regresó a Rusia con ayuda alemana y proclamó sus tesis de abril, exigiendo el derrocamiento del gobierno provisional y el traspaso del poder a los soviets. Las tesis de abril desafiaron tanto al gobierno provisional como a la moderación de su propio partido. Lenin abogaba por la salida inmediata de la guerra, nacionalizar la tierra y establecer una dictadura del proletariado bajo control bolchevique. En octubre de 1917, los bolcheviques tomaron el poder en Petrogrado. No fue una insurrección masiva, sino una acción militar bien coordinada que colocó a Lenin al frente del nuevo Consejo de Comisarios del Pueblo, instaurando el primer Estado socialista. Lenin inició transformaciones radicales, nacionalizó la tierra, promovió el control obrero y firmó el Tratado de Brest-Litovsk, retirando a Rusia de la guerra, aunque a costa de significativas pérdidas territoriales para el país. Disolvió la Asamblea Constituyente, que no había dado mayoría a los bolcheviques. Argumentó que los soviets representaban al verdadero pueblo, iniciando la eliminación del parlamentarismo y del pluralismo político en el nuevo régimen. En 1918 estalló la guerra civil. Los bolcheviques se enfrentaron a fuerzas zaristas, nacionalistas, potencias extranjeras y partidos rivales. Para sostenerse en el poder, Lenin recurrió al terror sistemático como método de gobierno. En diciembre de 1917, Lenin creó la Cheka, policía política encargada de reprimir toda forma de contrarrevolución. Tenía poder absoluto para detener, interrogar y ejecutar sin juicio a quienes fueran considerados enemigos del nuevo régimen. La Cheka operaba sin ley ni límites. Su sede en la calle Lubianka de Moscú se convirtió en sinónimo de tortura y muerte. Su accionar instauró una atmósfera de miedo y control en toda la sociedad soviética desde los primeros días del régimen. Bajo el lema del terror rojo, decenas de miles fueron ejecutados por sospecha de sabotaje, espionaje o simplemente por pertenecer a clases sociales consideradas enemigas. La represión fue justificada como defensa de la revolución. Lenin veía el terror como instrumento legítimo del poder proletario. Para él, eliminar al enemigo de clase no era un exceso, sino una necesidad histórica para garantizar el triunfo del socialismo frente a la amenaza burguesa y contrarrevolucionaria. La represión alcanzó también a antiguos aliados. Mencheviques, socialistas revolucionarios y anarquistas fueron perseguidos, exiliados o asesinados. Cualquier crítica al régimen era considerada traición y se castigaba con dureza ejemplar. El comunismo de guerra agravó el sufrimiento popular. Incluía requisas forzosas de alimentos, cierre del comercio privado y control absoluto del trabajo. Estas medidas provocaron hambrunas masivas que mataron a millones de campesinos. En 1921, la rebelión de Kransk, protagonizada por marinos revolucionarios, fue brutalmente reprimida. Esta insurrección marcó un punto de inflexión, incluso los aliados de 1917 fueron castigados si se desviaban del camino dictado por Lenin. Ese mismo año, Lenin implementó la nueva política económica, NEP, una apertura parcial al mercado para evitar el colapso del sistema. Permitió cierta actividad privada, pero el control estatal y la represión política continuaron intactos. La Cheka fue renombrada como GPU, pero su funcionamiento no cambió. Seguía operando al margen de la legalidad, extendiendo su poder a fábricas, escuelas, pueblos y organizaciones culturales, vigilando a cada ciudadano del Estado soviético. El culto a la personalidad de Lenin comenzó en vida.
Fue presentado como líder infalible, guía moral y teórico indiscutido. Su figura se usó para justificar cualquier acción del régimen y para eliminar a quien se apartara de su pensamiento. Lenin cayó enfermo en 1922 tras varios ataques cerebrales. Aunque quedó marginado de la política activa, sus ideas siguieron legitimando la represión. En su testamento, expresó dudas sobre el carácter autoritario de Stalin, sin consecuencias reales. Murió en enero de 1924. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en un mausoleo en Moscú, símbolo del culto oficial que lo convirtió en icono del nuevo orden. La disputa por el poder quedó en manos de sus sucesores, especialmente Stalin. Lenin dejó un legado de centralización absoluta del poder, partido único, eliminación del pluralismo, uso del terror como herramienta estatal y subordinación total de la sociedad al Estado. Su modelo sería profundizado por el estalinismo. La Checa fue el prototipo de todas las agencias represivas soviéticas posteriores, GPU, NKVD, KGB. Todas heredaron su lógica de funcionamiento, violencia, arbitrariedad y supresión sistemática del pensamiento crítico y la disidencia. La represión no distinguió clases ni ideologías. Obreros, campesinos, intelectuales y revolucionarios fueron víctimas del terror si no se alineaban al discurso oficial. La justicia fue reemplazada por la obediencia ciega al partido. El sistema judicial fue anulado. Tribunales revolucionarios dictaban sentencias sin pruebas. La sospecha era suficiente para la ejecución. Se instauró una legalidad basada en la lealtad ideológica, no en derechos ni garantías individuales. Lenin subordinó todos los espacios sociales al partido, sindicatos, cultura, religión, arte, ciencia y educación fueron transformados en instrumentos de propaganda, control y reproducción ideológica del régimen comunista. El Partido Comunista asumió el control total del Estado. No había oposición legal, no había prensa libre, no había debate político. Todo se concentraba en la voluntad del partido, cuyo pensamiento era considerado la verdad absoluta. La historia fue reescrita desde el poder. Los enemigos fueron borrados o demonizados. Los aliados oportunos fueron exaltados. El pasado se convirtió en herramienta de control, legitimación y justificación del presente. Lenin consolidó un modelo político represivo que influyó en todo el siglo XX. Su legado no es solo la revolución, sino el sistema de terror que lo sostuvo. La Checa no fue un exceso, fue el corazón del nuevo Estado soviético que él diseñó.